de ser uno de esos muertos, Mid, que han secuestrado a una hija de 2 años. Anaya, ¿alguna vez ha sufrido 3 atentados por luchar contra la inseguridad de este país? Igual usted, señora Margarita. Andrés, ¿alguien te ha matado un hijo? Creo que tengo la experiencia de poder ser una víctima de este país y de los malos gobiernos. Esta es una bala que guardé, no la había sacado nunca. Hoy la traje precisamente porque miles de balas están tiradas en muchas partes del país, porque le hice una promesa a mi hijo, que lo encontré muerto, y la autoridad no me ayudó. Activamente, pero te he de decir que Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delictivo. No me dejaste terminar. Me debes dejar de terminar cuando yo no había terminado el minuto. No sabía yo que lo había interrumpido, pero puede usted proceder. Bien, espero que me lo regreses el tiempo. Bajó en el tiempo que fui jefe de gobierno el robo de vehículo con violencia y bajó también el delito de homicidio en el tiempo que fui. Voy a dar un dato. En el último año de mi gobierno, 2005, 684 homicidios. El año pasado en la Ciudad de México, 1,084 homicidios. Amnistía no significa impunidad, porque se ha manejado, desde luego, de manera malintencionada de que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos criminales. Convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer y en ese marco definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Estoy invitando hasta al Papa Francisco. Empezó a faltar a la verdad, sí propuso una amnistía, han dado cuenta todos los medios de comunicación. Esto se intentó en Colombia hace 25 años, fue un absoluto desastre, aumentó más la violencia. Es falso que cuando fue jefe de gobierno estuviera en la seguridad. Por cada 100 casos en el país, los secuestros crecieron 88%. Él va a decir que no es cierto, que son los números de la mafia del poder. Entonces, ¿por qué salió 500,000 de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando él era el jefe de gobierno? ¿Cómo le vas a explicar a las familias que con esos delincuentes te quieres sentar a dialogar? En tu ambición de poder y en tu miedo de volver a perder, te has convertido en un títere de los criminales. Y no ha funcionado la estrategia que han aplicado tanto el PRI como el PAN. 220,000 asesinatos en el gobierno de Calderón y de Peña. 36,000 desaparecidos. Más de 1 millón de víctimas de la violencia. Estas populistas, y Andrés siempre exagera en eso. Le gusta traer sus numeritos que sus asesores de Harvard siempre le hacen, porque creo que no le da tiempo por andar ofreciendo que le va a dar dinero a todo mundo. Mi solidaridad, Jaime, sí tengo 3 hijitos, soy papá y no me puedo imaginar el dolor de perder a uno de ellos. La tragedia es que no eres el único. Van ya 1 millón de víctimas acumuladas solamente en los últimos 2 sexenios. Yo sí tengo un plan en este libro con 40 puntos, seguir apoyándonos en el Ejército y en la Marina hasta en tanto contemos con policías confiables y que estén del lado de la gente. Por favor. ¿Y por qué no se han puesto de acuerdo para decidir ya lo del fiscal autónomo? Que el PRI no quiere. Representa, precisamente le digo a los mexicanos, el hecho que ni Morena, ni el PAN o el Frente, ni el PRI, ni nadie hoy han resuelto. Esto quiere decir que el origen de todos los problemas se llama partidos políticos. A Juana, mi esposa, la han asaltado 2 veces. La última con mi hijo en el coche. Andrés Manuel, tú eras el jefe de gobierno. Defenderte del abuso de los partidos políticos. Defenderte de las propuestas de López Obrador. Que vean lo que pasa cuando él gobierna. Cuando fue jefe de gobierno, las inversiones cayeron 40%. El crecimiento económico fue la mitad de lo que fue a nivel nacional. Y por supuesto, aumentó el desempleo. Pues Sergio, está clarísimo, por un error de estrategia, porque no se ha entendido
que lo que hay que hacer es desmantelar y no descabezar a las organizaciones criminales. El diagnóstico que hace Ricardo. En sentido estricto lo que pasó es que el narcotráfico pasó de controlar solamente la ruta de trasiego a empezar a disputar terreno con los gobiernos. Ricardo se equivoca en el sentido de que no es falta, no hay un error en la estrategia. Un gobierno tiene que responder con lo que tiene a su mano. Reconocer el nivel de violencia que estamos viviendo en el país. Miren, si la estrategia fuera tan buena, se lanzó en 2014. ¿En cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaron la nueva estrategia? En 29 de las 32 entidades. Se desató en el país porque no ha habido crecimiento económico con Calderón y Peña Nieto. Nada más 4 millones de pobres en 8 años. La pelotita es de aquí para allá. No han resuelto y se están echando culpas. Lo que promete Andrés Manuel, Anaya y Mid es regalar el dinero de los que trabajamos. Margarita se ha puesto a defender a su marido, con toda razón, lo tiene que hacer, pero ella no gobernó. Entonces, Margarita, ya no lo defiendas, déjalo. Eres hoy candidata independiente. En primer lugar, yo voy a defender todo lo que se haya hecho bien en el país, viniendo de quien venga. Hacer una pregunta, Andrés, te hemos estado diciendo ahorita todo lo de la amnistía. Pues ya di si sí o si no. Si la propusiste, no la propusiste, estás de acuerdo en ella y explícanos cómo, ¿no? No se puede apagar el fuego con el fuego. Eso es lo que está demostrado con esa estrategia fallida. Amnistía, perdonar a los criminales, sí o no. Responde sin rodeos. Y desde luego, pues todos están aquí contra mí, echándome montón. Miren. No es montón, Andrés, es que dices cada barbaridad. Y bueno, a los que dicen barbaridades, pues siempre hay que cuestionarlos. Y podrás también convocar a los narcos, también los vas a convocar. No hay duda que estás haciendo equipo con los malos. No hay duda que se está sumando a los que están lastimando a la sociedad. Y a ellos hay que enfrentarlos. Ellos tienen que estar en la cárcel. Y te recuerdo, en la Ciudad de México, cuando tú gobernabas, el 86% de la ciudadanía se sentía inseguro. 4 de cada 10 robos de vehículo en el país eran en la ciudad. 4 de cada 10 secuestros eran en la ciudad. Tu gestión en la ciudad fue un desastre. Primero las damas. Tienes el 11. Entonces decido yo, vas tú. Con mucho gusto. Ricardo Anaya. Que quede constancia, le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar, porque engaña a la gente, a cada público le dice lo que quiere oír y como hoy tiene a todos los públicos reunidos, no sabe qué decir. En mi gobierno no habrá ni estafas maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos, ni naves industriales, la realidad. Andrés no lo ha presentado porque su 3 de 3 no refleja 3 departamentos que sí están en el registro público de la propiedad. Y Ricardo no lo ha presentado porque su estilo de vida supera lo que reveló en la 3 de 3. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle claro. la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. Que al que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer Así en el es. Congreso. Metimos a la cárcel a Rodrigo Medina y un juez federal 24 horas. lo sacó. Sí, pero un juez federal. Y eso depende del sistema. Los jueces tienen un nivel de corrupción mucho mayor al servidor público. Resulta que hoy una periodista prestigiada dice que tenemos gestores del PRI. Y también puede ser que tengamos gestores de Morena o del PAN o de cualquier otro. El periódico El Norte, el periódico Reforma, incluyó gestores en mi organización y eso no puede ser posible que el INE, que aquí están los consejeros, lo hayan permitido, mostrar al INE. Candidato, ¿la mentira es una forma de corrupción? Sí, totalmente. ¿Usted ha mentido, A veces. por ejemplo? Entonces le dije a mi mujer que le iba a llevar al cine y no pude llevarla. ¿Prometerle a los nuevoleoneses quedarse 6 años en el cargo y no cumplirlo es una mentira? Sí, y lo estoy afrontando y estoy pagando las consecuencias. Alrededor de 500,000 millones de pesos al año del presupuesto. No hay ninguna banda
que robe tanto. Estos que presentan como los grandes delincuentes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos del país. A reducir los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Y si esto es ser populista, que me apunten en la lista. Vamos también a vender el avión presidencial, Bien. que no lo tiene ni Donald Trump. Ya ven que Trump es muy presumido. Acuérdense, esto lo conoce todo el mundo, cuando fue jefe de gobierno, sus más cercanos colaboradores, Ponce, Bejarano, Imas, recibiendo fajos de billetes en efectivo. Es decir, si su ejemplo es tan potente, ¿por qué no pudo contagiar a su secretario particular, a su secretario de Finanzas, al delegado de Tlalpan? Y va a decir, bueno, pero acabaron en la cárcel. Mentira, acabaron, miren dónde, en su campaña. Esto es de este proceso electoral. Andrés Manuel no nos ha querido decir de qué ha vivido los últimos 15 años. Y la respuesta es bastante fácil. Convirtió a Morena en un partido familiar. 3,000 millones de pesos en los últimos 3 años, respecto a los cuales no ha rendido cuenta. Ahí cobran todos sus hijos, parte de sus hermanos, y ahí le carga todos sus gastos. Más preguntarle, Andrés, ¿y cómo estás vendiendo lo que todavía no es tuyo? O sea, ¿cómo estás ofreciendo lo que todavía no es tuyo? Todavía no ganas la elección y todavía faltan más de 70 días como para que estés ofreciendo lo que todavía no es tuyo. Preguntarte, Ricardo, ¿y si se van a aliar ustedes, tú y Mitt? Una de sus dos réplicas. Pues esta es la última encuesta, no es para presumir, humildemente, pobremente. 48%. Ivonne tenía 42, Sí. le gané. Tiene que pasar algo terrible y yo creo que este debate lo vamos a ganar. Por eso estamos hablando de ligas, de casinos, de estafas maestras, de lavado de dinero, de naves industriales. Primero, voy a ser implacable contra los corruptos. ¿Cuál es de este libro? Lo escribiste tú. Y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Miguel Ángel Navarro, tu candidato en Nayarit al Senado, y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete. ¿Por qué no explicas la contradicción? Opción mata. Ahí está el caso del socavón, donde perdieron la vida un padre y un hijo. El caso de Javier Duarte, que administraba agua destilada a niños con cáncer para robarse el dinero. No sé si lo sepas, Denise, pero no existe absolutamente ninguna acusación en mi contra. Todo ha sido completamente mediático. Aquí está la sentencia del tribunal que da cuenta de que utilizaron a la PGR de manera facciosa y de manera ilegal para dañarme. Un señalamiento en términos de transparencia, porque lo suyo no es la transparencia. Me refiero realmente a los tres. La verdad es que yo no desprecio la transparencia, han sido mis bienes públicos. No soy como Ricardo Anaya, que presenta una declaración incompleta, ni como Andrés Manuel López Obrador, que no dice nada sobre sus declaraciones, ni utilizo mi honestidad para tapar la corrupción de otros, como lo es Mitt. Tenemos un fiscal anticorrupción autónomo que lo decidió el Congreso y yo no tengo ningún diputado en el Congreso. Creo que valdría la pena que ustedes, que son los dueños de los diputados, porque son los dueños, Andrés Manuel le ordena a sus diputados, Anaya a los de él y Pepe Toño a los de él, y pueden sacarlo, hombre. Todos los días lo vemos hacer acuerdos con los violentos y ahí está la coordinadora respecto a la cual se puso de acuerdo incluso para participar en actos políticos y generar violencia. Todos los días se ponen de acuerdo con los corruptos. Ahí está el Baster y Napoleón. Y todos los días lo vemos vivir de un partido en donde no transparenta y que convirtió en un negocio familiar. Andrés, vas a volver a perder. Sentido, me traen en la punta de la lengua, por algo será. Siempre es Andrés Manuel y Andrés Manuel. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Este caso, el de Odebrecht, no se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios públicos del país, para ser precisos, el presidente. Los de Odebrecht también hicieron negocios en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, incluso llevaron a cabo una reunión del Consejo de Administración. Está muy simpático lo del amor y paz, pero es muy delicado que un candidato presidencial no responda a planteamientos concretos.
planteamiento de que los que aprobaron el FOBAPROA hoy son candidatos suyos en Morena, que acusó a Poncho Romo de corrupto en una página de su libro y hoy anuncia que va a ser el jefe de su gabinete, que dice que gobernando con el ejemplo se resuelve el problema de la corrupción y no ha contestado por qué no pudo contagiar ni siquiera a sus colaboradores más cercanos. Con lo que tienen. En el caso de Andrés Manuel, dice no tener nada y en el registro público de la propiedad aparecen 3 departamentos. En el caso de Ricardo, dice vivir con poco y tiene una vida de magnate. Dice Andrés Manuel que le gusta usar la escoba. Más bien parece que lo que le gusta usar es el recogedor. Y a quien ha venido recogiendo son las peores expresiones de corrupción que han lastimado al país. De nuevo, se ve que en el ánimo de ganar está dispuesto a aliarse con lo más corrupto de México. ¿Quiere hacer un uso de la palabra? No, candidato, entonces... Y les diría, a mí tráiganme los 10 casos que más nos duelen. Por ejemplo, el de Odebrecht, completito, todo lo que sea de Odebrecht, por supuesto, de las estafas maestras, de OHL, de los socavones, de los moches y todas las implicaciones que han tenido. O también de los que más nos han indignado, y también de los que más nos han indignado, como las mujeres embarazadas que las han matado para robarles a sus hijos, como la de los mineros a un candidato que Andrés Manuel tiene como candidato al Senado de la República, que es Gómez Urrutia. De simular de que se va a combatir la corrupción y, al contrario, se protege a los corruptos. Se creó, por ejemplo, el Instituto de la Transparencia, hablando del caso de Odebrecht. ¿Saben ustedes qué resolvieron en el Instituto de la Transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht. Y propongo es una cárcel especial en la que estén los del crimen organizado y los corruptos, sí, los dos, que compartan celdas, que compartan cárcel. Y seguramente pues algunos estarán interesados de reclutar ahí ya sus candidatos. Otra pregunta, Andrés Manuel, y contéstalas. El mexicano quiere escucharte contestando las preguntas. ¿Eres honesto? Honesto es lo que estimo más importante en mi vida. No soy corrupto. 4 veces honesto. 1000 veces honesto. Muy bien. Oye, entonces, Manuel, ¿por qué? Perdón, a ver, y los 3 departamentos... Estoy en el uso de la palabra. Le voy a dar la palabra. ¿por qué? Le voy a dar la palabra. Entonces, ¿por qué toda la gente tuya que ha estado recaudando dinero para tu campaña, siempre los defiendes? Eso no es honestidad. Honestidad es que tú aclares todo eso y no le respondes al mexicano y siempre evades las cosas. Y eso se llama marrullería. No te confíes de las encuestas. Si fuese yo corrupto, ya me hubiesen destruido los de la mafia del poder, que son los jefes de los candidatos, los verdaderos jefes de jefes, con excepción de ya saben quién. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Estoy arriba en las encuestas. Y para que veas que no todos estamos contra ti, Andrés, Mid, tú fuiste secretario de Hacienda y recuerdas que yo te platicaba siendo gobernador y te comentaba que no se puede salvar el gobierno incendiando el país. Ahorita estamos hablando de corrupción y tú viviste en ese tiempo aportaciones que se dieron a los gobernantes que hoy están juzgándose, y te pregunto si tú fuiste o tuviste algo que ver en esa triangulación de dinero que se dio y que está siendo juzgada, porque también necesitas aclararlo. José Antonio Sí, Bronco, yo tuve que ver en que se metieran a la cárcel. Duarte, Padres y Borge hoy están en la cárcel con cargo al trabajo que se hizo en la Secretaría de Hacienda. Ricardo Anaya. A ver, eso no es cierto. Si están en la cárcel esos gobernadores es porque hubo transición en esos estados, porque les ganamos las elecciones, porque donde el PRI repite siempre protege al corrupto, y si no, volteen a ver Coahuila. Como ganaron la elección, no solamente protegieron a los Moreira, sino que a uno de ellos inclusive lo hicieron plurinominal. Si quieren les aclaro qué fue lo que pasó en el caso de Borge. Compró y vendió terrenos que eran del gobierno. Tuvo una empresa fantasma, lavó dinero, usó prestanombres y el flujo le llegó de vuelta. Eso es lo que se le imputa. ¿Saben a quién más se le imputa exactamente lo mismo? Nada más que él está preso y el otro está acá con mucha falta de pudor. Tú sabes que no existe ninguna acusación en mi contra. Aquí está la sentencia del tribunal que acredita que ustedes utilizaron de manera ilegal
y facciosa a la PGR para dañar mi imagen. Yo ya contesté. Ahora te pido que tú contestes, sin rodeos, con claridad. Tu jefe, Enrique Peña Nieto, ¿ha gobernado con honestidad, sí o no, José Antonio? Déjame contestar primero a su primera parte de la aseveración. La autoridad no fue la que lo mandó vivir a Atlanta. Se terminó el tiempo, perdón. Pues eso es lo que pasa en la política en México. El dinero público ha sometido a la política y por eso están metidos en estos problemas. Porque, bueno, la verdad, José Antonio, tú claro que podemos reconocer la honestidad, pero tus 3 de 3, tus 7 de 7 o tu 25 de 25 no puedes sostener un partido político que ha promovido tanto la corrupción. Y Ricardo, realmente hay muchas cosas que se tienen sin duda que aclarar hasta por una información incompleta. Si yo le quiero dejar de tarea una 7 de 7 a Mid. Primero, Odebrecht. 2, el socavón. 3, la estafa maestra. 4, César Duarte. 5, Javier Duarte. 6, Roberto Borge. Y miren, aquí está con su amigo, el exgobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7 de 7. La pregunta es, ¿de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó? Gracias, candidato. Y ustedes me conocen, a mí el poder no me cambió. Yo continúo viviendo en la casa de siempre. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, pero tiene un hijo gobernador. Y no recibió nunca un programa de gobierno. Me enseñó que no podía tomar lo que no es mío y que tengo que actuar en este sentido en beneficio de todos los mexicanos para quitarles este cáncer de aquí para allá que está invadiendo a México, que tienen hoy una condición de venir a ofrecer lo que no van a cumplir. Lo han hecho siempre, siempre han tenido la oportunidad y todos ellos han hecho o están metidos en el ajo. Y nosotros, de manera independiente, lo que queremos decirle al mexicano es que vamos a buscar que la impunidad se termine, que la impunidad sea para que todos los mexicanos tengan confianza en los gobiernos.